Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Me acompaña Héctor Marte, quien es jefe de redacción del periódico El Caribe. Yo soy Miguel Guerrero y estamos muy contentos de estar con ustedes en esta penúltima hora de la noche de hoy. Hoy es el segundo día de una serie de 3 paneles en el que hemos estado analizando y hablando sobre una de las prioridades más importantes que tiene la nación dominicana, que es la educación. Y lo estamos haciendo desde una perspectiva para comparar el presente y el futuro de la educación dominicana, es decir, a dónde nos conducen los movimientos y las medidas que se han estado adoptando en el ámbito cultural, educativo, dónde nos va a llevar eso a la República Dominicana. Y que yo quisiera permitirme presentarle a 3 destacados educadores que nos acompañan en el día de hoy. Son la licenciada Jacqueline Malagón, es ministra, pues secretaria de Estado de Educación en esa época. Está a mi lado el licenciado Víctor Liria, quien es director del Centro de Excelencia de Escuelas Secundarias República de Colombia, y en el extremo, más allá, el licenciado Roberto Cordero, quien es un especialista en planificación educativa. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Bueno, yo quería que comenzáramos nuestra conversación haciendo un balance de hoy en día de la educación con relación a lo que fue hace 10 o 15 años. Y cuando hablo de la educación no me refiero a la educación superior, sino a la educación de niveles más bajos, que es donde está la esencia, ¿verdad? Y donde se llega. Si no tenemos una buena educación en los niveles más bajos, la educación universitaria no puede ser muy buena, o los resultados de la educación universitaria no pueden ser muy buenos. No sé si desde mi perspectiva de lego eso tiene sentido. Bueno. Las damas primero, ¿no? La verdad es que si nosotros nos remontamos a la época de los últimos años de los 80 y los primeros años de los 90, donde verdaderamente nace lo que hoy llaman revolución educativa, si se hubiera continuado todo lo que se planificó en el Plan Decenal de Educación, que según la UNESCO se cubrió aproximadamente un 80%. En el primero de dos. En el primero, sí, porque hubo un segundo Plan Decenal. Okay. El primero fue 1992-2002. El segundo fue 2008-2018, termina ahora. Pero no ha tenido el mismo impacto que tuvo el primero, que realmente conmovió a todo el país. Y uso la palabra conmover en el sentido de que fue a la raíz de la familia dominicana. Ese fue un plan decenal que no se construyó en un gabinete, que no lo construimos en un auditorium, ni lo construimos en un hotel. Ese se construyó en los municipios, en las regionales, en las universidades, en las iglesias y en el ministerio. Es decir, fue el resultado de una gran consulta. Una gran consulta nacional. Totalmente todos los sectores del país. ¿Qué fines perseguía el plan decenal, ese primer plan decenal? Impulsar una educación de calidad y motivar a las familias dominicanas para que mandaran a los niños a la escuela. Porque la tasa de asistencia en aquel entonces era del orden de un 70 y pico %. Estábamos entre los más atrasados de América Latina. Hoy estamos en el tope en América Latina. A partir de ese momento, ese movimiento que se hizo en esos años tuvo como uno de sus mejores resultados la asistencia masiva de la familia dominicana a las escuelas públicas. Coincide con un planteamiento que se hizo ayer en el primer panel, en el sentido de que la cobertura educativa ha aumentado y es prácticamente un 100%. Pero a eso me refiero. Pero todavía persiste uno de los problemas fundamentales de la educación, que es la elevada tasa de deserción escolar. Sí, la cobertura ha aumentado en un gran %, fundamentalmente en la educación básica. En el nivel medio y como se llama ahora secundario, todavía tenemos creo que una tasa del 60%. Un poquito más alta. Está un poquito más alta, pero todavía falta mucho por hacer en materia de educación media para cumplir esa cobertura. También en la educación inicial andábamos muy por el suelo y ya ha progresado bastante, hemos avanzado bastante a partir de lo que se planteó en el Plan Decenal de Educación. Y la misma ley que surge con el plan es una situación importantísima que nos ha beneficiado. Bueno, el nivel inicial empezó en esos años, no existía la preescolaridad. La escuela empezaba en el 6º curso a los 6 años.
Primero. Y a partir de el primer curso. El primer curso, exacto. Pero en los colegios privados siempre ha habido desde 2 años. Desde 2 años. Y de un año. Ayer se daban unos datos que reflejan que parte de esa, no deserción, sino de ausentismo, ¿verdad? O de falta de cobertura, tiene que ver mucho con la decisión de los padres, en muchos casos. O sea, con dejadez de los padres. No sé qué tan determinante sea eso. Hay algo más Sobre todo en importante. algunas partes del país, en algunas zonas del país. Me quiero remontar un poco más atrás del plan decenal. A finales de los 80, 88, 89, hubo una gran crisis en la educación. Un sistema educativo empieza a marcar un sendero distinto en la medida en que el salario del maestro, la conciencia de los profesores y las políticas educativas se alinean en pos de que la educación marche adecuadamente. En los años 80 finales hubo una estampida de profesores egresados de las escuelas normales que se fueron ayer se habló precisamente de eso como uno de los males del sistema, ¿no? Que las cátedras de las universidades en materia educativa no habían estudiantes. Quedaron vacías. Las estaban cerrando, claro. Entonces, vino un periodo entonces que bachilleres en servicios de información pedagógica ocuparon las aulas como docentes porque fue la salida que pudo dársele. En ese tiempo, el presidente de la República de aquel entonces inclusive invitó a los guardias a dar clases a las escuelas. Hubo una huelga de 3 meses consecutivos en el 89 y entonces viene... No, la huelga fue en el 91. Fue en el 91, bueno. Y ahí viene entonces el plan decenal donde Jacqueline Malagón jugó un papel estelar siendo secretaria de Educación en aquel entonces y algunos expertos internacionales que vinieron a apoyar su gestión en ese momento. Yo creo que cuando hablamos de educación, los que saben del tema y los que queremos aprender del tema, hablamos mucho de educación de calidad, pero nadie ha definido realmente en qué consiste una educación de calidad. A veces lo que no conocen la interioridad del sistema entienden que, por ejemplo, una educación de calidad es una educación que pone al niño en conocimiento de grandes temas, que ama la cultura clásica, que ha leído a Platón, que ha leído todas las cosas, pero ¿qué realmente es una educación de calidad? ¿Y qué valores forman parte de una educación de calidad? Si tú hablas Yo creo que ese es una gran enigma, ¿no? Si tú hablas con las autoridades de la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard, donde yo tuve la oportunidad de hacer 3 cursos de educación, además de administración de la educación superior. Ellos te dicen que la educación tiene como propósito crear un ser autónomo, moral, que define el bien y el mal. Punto. Yo, 60 años después, le agrego que sea un libre pensador, crítico, con responsabilidad cívica. Eso es la educación. Que el niño aprenda a eso. No es que el maestro lo enseñe, es que el niño lo aprenda, que es diferente a que el maestro lo enseñe. La duda debe jugar un papel importante, ¿no? Sí, como un principio. Como inquisitivo. Exactamente. Ahora, la escuela, cuando hablamos de excelencia de una escuela, ¿qué es la diferencia del resto de los planteles escolares? Mire, hay 2 modelos de escuelas de excelencia en el mundo. Uno que es inclusivo y el otro que es excluyente. Hay en países que tienen escuelas donde van los mejores estudiantes de esa nación o de esa latitud o provincia, qué sé yo, de una región donde estén ubicados. Por mérito. Pongo el ejemplo de Chile. Chile tiene 100 centros de excelencia y ahí aplican y solo así acuden los mejores estudiantes de Chile a esas escuelas. Ahora bien, si usted se va a Oriente, usted encuentra que el modelo educativo de excelencia es inclusivo y atiende las necesidades particulares de todos los estudiantes, que fue un poco lo que quisimos hacer acá, ¿no? Que hubiera excelencia educativa por lo que la escuela entregaba y no por lo que el alumno que ingresa a ella poseyera. Entonces, no es lo mismo ser bueno
porque excluyo y solo tengo a los mejores, porque ahí los buenos son los estudiantes, a que un estudiante en condiciones comunes entre a mi escuela y yo lo convierta en bueno. Hay dos criterios de excelencia distintos entonces en juego. Ayer se hablaba de los profesores y en la metodología que utilizaban y se admitía que había autoridad de educación, había profesores, había un representante de la ADP, que hay mucha deficiencia en cuanto a la metodología, pero no debe ser la metodología algo estándar, o sea, que las propias autoridades diseñen junto a los profesores un método que dé resultados y que eso se replique en todas las escuelas, o sea, no dejarlo a la decisión de cada maestro. La metodología tiene mucho que ver, pero lo más importante que el maestro, para que sea bueno y para que sea una buena escuela, es que el maestro tenga vocación y que enseñe con pasión. Si el maestro no tiene vocación, si el maestro no ama enseñarle a los niños, el facilitarle a los niños que sean buenos ciudadanos, que tengan conocimiento, que puedan ser muchachos que logren el bienestar y contribuyan al progreso del país, ese maestro no es un buen maestro. Bien, tenemos que hacer una primera pausa, regresamos después de ella. Continúen, por favor, con nosotros en esta serie sobre el presente y el futuro de la educación dominicana.